Hola, Sudáfrica ha logrado llevar a Israel al banquillo de los acusados ante el máximo tribunal de La Haya por el genocidio que comete de manera impune contra el pueblo palestino. En medio del interés de Estados Unidos y el lobby sionista de escalar el conflicto en la región de Oriente Medio. Hoy vamos a analizar su impacto y los escenarios. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender el impacto de esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia y el rol que juega Sudáfrica y otros países en el mundo. Sudáfrica, valiente paso por la vida de Palestina. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi e identificar a esta nación en este continente africano, ubicado al sur, en la parte meridional de África, un territorio de 1.22 millones de metros cuadrados que se caracteriza sobre todo por su diversidad cultural y geográfica. Se le denomina la nación del arco iris por su flora y fauna. Además, en la región se destaca por su economía, que está basada principalmente en la agricultura. Esta nación africana tuvo la iniciativa política de denunciar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado 29 de diciembre a Israel de actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Además, la nación está solicitando a esta Corte que antes de estudiar el fondo del asunto adopte medidas para que el gobierno de Netanyahu suspenda de manera inmediata las actividades militares que está llevando a cabo no solamente contra el enclave costero, sino también con Cisjordania ocupada. Las audiencias se desarrollaron entre el jueves 11 y viernes 12 de este mes de enero. A las afueras de la Corte, cientos de manifestantes también apoyaban la actuación de Sudáfrica, mientras que la delegación de Israel negaba tal acusaciones. Vamos a desplegar más datos a propósito de este tema, que incluyen a los países que están apoyando esta denuncia o demanda planteada por Sudáfrica ante este principal órgano de Naciones Unidas. Vemos a países de América Latina y también del Caribe como Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Bolivia y Brasil. Al otro lado del mapa, Turquía, Irán, Palestina, Jordania, Namibia, Sudáfrica, Maldivas, Malasia, Bangladesh, Pakistán son naciones que se han pronunciado respaldando la iniciativa planteada por Sudáfrica, que ayer retornaba hasta el aeropuerto de Johannesburgo y que fueron recibidos todo este equipo jurídico ante la CIJ como héroes, respaldando también las medidas adoptadas de calificar que la conducta genocida que emprende Israel contra el pueblo palestino pues es flagrante y debe detenerse. Más de 800 organizaciones sociales se suman y más de 23 países en el mundo también lo hacen. Vamos a conversar con nuestra invitada. Hoy nos acompaña desde la Argentina. La sumamos. Está con nosotros Mariela Flores. Hola Mariela, qué gusto tenerte. Gracias por tu tiempo para el mapa. Preguntarte de ya, ¿qué lectura geopolítica hacemos, sobre todo cuando Israel, que logra sentarse en el banquillo de los acusados gracias a Sudáfrica, no puede refutar los planteamientos de esta nación africana por esta conducta genocida que además dicen no solamente es sistemática, sino también recurrente, más allá de lo jurídico? Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Paula. Bueno, en primer lugar, hay que destacar que la defensa que intentó llevar adelante Israel fue totalmente mala, en términos legales, en términos políticos. Digamos, recurrir nuevamente al argumento de la autodefensa y negar todos los crímenes en curso, claramente ha mostrado al mundo que no hay forma de seguir sosteniendo a este régimen totalmente criminal que es Israel. Pero además hemos visto pronunciamientos de algunos países, o más bien representantes de algunos países de Occidente, como por ejemplo la segunda vicepremier de Bélgica, quien ha manifestado en su red social X que hay que acompañar
el planteo de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que hay que llevar a juicio por esos crímenes que están en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Y esto es geopolíticamente un dato importante, porque no estamos hablando de una nación, como ustedes bien decían en el informe preliminar, una nación de América Latina o una nación de África o de la Organización para la Cooperación Islámica, no, estamos hablando de Bélgica, que está ahí pegadito de Países Bajos y Francia, y que es una representante claramente del establishment político. Eso por un lado. Por otro lado, también ha habido pronunciamientos y voces de Rusia y de China, digamos, dándole lugar o luz verde a esta denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y también, por otro lado, condenando las acciones en el Mar Rojo. Pero sin meternos en lo del Mar Rojo y volviendo a la pregunta que es sobre el impacto de la geopolítico de esta acción, creo que se está desenmascarando claramente al régimen sionista de Israel y sus cómplices. Sí. Para no mezclar los temas, más adelante vamos a profundizar en ello, Mariela. Voy a sumar también a este análisis. Está también con nosotros Maren Montovani. Ella nos acompaña en directo. Maren, qué gusto tenerte en el mapa. Primero que nada, preguntarte si el apartheid que ha vivido Sudáfrica ha tenido algún peso o incide para que estos decidan acudir ante la Corte Internacional de Justicia y demandar justamente a Israel por este genocidio contra el pueblo palestino. ¿Cómo entender esta posición? Evidentemente la historia di Sudafrica e non solamente l'apartheid sudafricano y el apoyo que a Israel ha dado al régimen de apartheid racista de Sudáfrica desde el inicio hasta el último día, pero también la lucha contra la apartheid y el victorioso fin de esta lucha que ha construido pues la democracia sudafricana que conocemos hoy, ha jugado un papel fundamental, como la canciller de Sudáfrica ha subrayado también. Sudáfrica de hoy es un país que no acepta que derechos son solamente por algunos, que libertades son solamente por algunas personas, pero que los derechos y el derecho a la vida tiene que valer para todo el mundo, incluyendo el pueblo palestino. Entonces, no solamente reconociendo en Sudáfrica a todos los niveles, desde la población hasta el gobierno, que apartheid que se derrotó en Sudáfrica existe todavía en Palestina, y reconocer como el pueblo palestino como un pueblo hermano, pero también la misión que el Sudáfrica democrático tiene hoy de construir un mundo mejor donde los derechos valen para todo el mundo. Pero no es solamente Sudáfrica y su historia con el apartheid, fue también en los últimos días Namibia, que también ha vivido el apartheid sudafricano, pero también el primer genocidio del XXI siglo, que ha expresado un rechazo fundamental contra el hecho que la Alemania se ha juntado en esta causa al lado de Israel, recordando a Alemania que fueron exactamente ellos que han hecho el genocidio en Namibia. Entonces, poniendo también ahí no solamente una particularidad de los pueblos que viven apartheid o que lucharon efectivamente, victoriosamente contra el apartheid, pero también de todos los pueblos del mundo que han vivido colonialismo, genocidios y destrucción de sus pueblos por los poderes coloniales. Esto es muy importante también en lo que reseña nuestra invitada hoy, nuestras dos invitadas, para tenerlo en cuenta hoy en el mapa. Les propongo a ambas mantenerse en línea. Vamos a hacer una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez a través de este portal web Rebelión, que está titulando La defensa del pueblo palestino.
habla de que el viejo colonialismo y el genocidio de Israel se trata de un hecho del viejo colonialismo abierto y descarado que ocupa y roba territorios ajenos y somete a su población a trabajos forzosos. Los diezma, los extermina físicamente. Este viejo colonialismo del que habla Rebelión persiste hasta nuestros días, pues en lo fundamental Israel ha ocupado el territorio del pueblo palestino y este ha sido reducido a la Franja de Gaza y a Cisjordania, que aún además gran parte se mantiene ocupada, instalando así un régimen de apartheid como en sistemas coloniales anteriores al español o al inglés, por nombrar algunos ejemplos. Las autoridades israelíes han sostenido que los palestinos son animales y subhumanos que solo podrían entrar en razón mediante la violencia más extrema. Así lo han reseñado durante todas estas semanas las propias autoridades de Israel. Ante esto, el mundo exige un alto el fuego y que se detenga el genocidio donde más de 23,000 palestinos han sido masacrados. El 70% de ellos son mujeres y son niños. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Ven en imágenes a movilizaciones registradas, pero no solamente en otras partes del mundo, en el propio Israel, sí. Son gente que ha salido a las calles portando sus banderas, las banderas israelíes. Son manifestaciones que se han desarrollado sobre todo en las principales ciudades de esta nación, rechazando la política que implementa el primer ministro Benjamín Netanyahu. Ellos dicen y le exigen que dé un paso al costado, porque las políticas guerreristas están poniendo en riesgo la vida de sus propios ciudadanos. Exigen que no hay respuesta ante los rehenes que permanecen en manos de Hamás, entre otras situaciones, además de pedir un alto al fuego inmediato contra el enclave costero. La gran pregunta es, ¿por qué? Maren, cuando vemos imágenes como estas, es imposible no dejar de pensar en dos preguntas. La primera, ¿quién sostiene a quién? ¿Es Netanyahu que sostiene a este lobby sionista o es el lobby sionista quien sostiene a Netanyahu? Y si realmente el genocidio contra Palestina puede ser leído como una estrategia para garantizar el caos dentro de esta región de Oriente Medio. ¿Qué hay detrás? Sí, evidentemente Netanyahu sabe que una vez que acaba este genocidio, también acaba su carrera política y muy probablemente lo espera una causa legal que lo puede llevar a la cárcel dentro de Israel por cuestiones de corrupción, seguramente no por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y tenemos que esperar las cortes internacionales. Pero es evidente que por Netanyahu, por su vida personal, es fundamental que esta guerra continúe, que este genocidio continúe, y el intento por parte de Israel, y no solamente Netanyahu, por parte de la política israelí de expandir en una guerra regional para que no se vea más y si encubre lo que están haciendo en Gaza, es evidentemente una política clara que han empezado ya 2 meses atrás y pienso que tenemos que estar todas muy preocupadas que si el genocidio en Gaza no acaba ya, este se transforma en una guerra todavía más grande, como ya lo vemos con los ataques de los Estados Unidos e Inglaterra en Yemen. Dentro de Israel hay evidentemente una disputa interna entre dos visiones políticas israelíes distintas. Pero este no significa que una de estas dos visiones tendría cualquier interés de acabar
con el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino. Este es el único denominador común que ambos las partes tienen por ahí. Sí, hay que sumar. Entonces, en Israel no hay ningún lado que quiere verdaderamente acabar con el genocidio. Más bien le interesa escalar el conflicto, sobre todo en la región de Oriente Medio. Ese es el papel que cumple. Hay que ponerlo claro también. Gracias, Maren. Mariela, te propongo revisar nuestra leyenda para seguir con el análisis. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reseñaba esto ante medios de comunicación que lo encontraron en una cafetería en Estados Unidos, sí, preguntándole qué va a suceder con todo el movimiento que se genera en el Mar Rojo. Y él respondía así: ya le envió un mensaje a Irán, saben que no deben hacer nada, nos aseguraremos de responder a los hutíes si continúan con este comportamiento inaceptable junto con nuestros aliados. Mariela, ¿puede entenderse esto como una advertencia, una amenaza directa a la nación persa, sobre todo cuando relaciona a la postura de un pueblo que no claudica, el yemení, de no dejar pasar embarcaciones que transportan armamento y suministros para las fuerzas militares del régimen de Israel? Y lo han dicho de manera clara: responderemos ante los ataques que han sido constantes por parte de esta alianza internacional. Ahí está Estados Unidos, Reino Unido, se quiere sumar Italia, contra el pueblo yemen, y el pueblo yemen lo único que quiere es que se detenga este genocidio. ¿Qué podrías destacar, sobre todo, del impacto que esto genera en este nuevo frente que además se abre Estados Unidos? Bueno, al menos dos cosas me gustaría decir. La primera, que es otra advertencia, otra amenaza que Estados Unidos hace hacia el gobierno de la República Islámica de Irán, porque se suman a las que vienen haciendo ya desde el 7 de octubre mismo. Siempre que existe una renovada organización del movimiento islámico y de la resistencia islámica, enseguida ponen el foco en la República Islámica de Irán. Y esto es porque el Occidente tiene miedo de que pueda destacarse un gran número de organizaciones islámicas con legitimidad en la región y que garantizan más seguridad en la región que la que pueden garantizar los occidentales, como Estados Unidos y sus aliados, que claramente son los que crearon los focos islámicos wahabitas, porque está comprobado que las organizaciones realmente terroristas son las que fueron financiadas por ellos. Entonces, como primer punto, quiero destacar esto, que hay una nueva advertencia y la imagen de construir un enemigo regional sobre Irán para luego justificar cualquier iniciativa que implique ir contra el gobierno de la República Islámica. Y en segundo lugar, considero que la amenaza regional la representa el propio gobierno israelí genocida y su cómplice Estados Unidos y demás aliados, porque son ellos precisamente los que, al no poner las cosas en su lugar desde el principio, hicieron que esto escalara. Ya la propia República Islámica de Irán dijo: si Estados Unidos, que es el que puede intervenir de manera efectiva para que el conflicto cese, no lo hace, sino que lo sigue azuzando, entonces ese es Estados Unidos el que pone a la seguridad regional en riesgo. Y esto lo decía Irán, digamos, el 10 de octubre, el 12 de octubre, es decir, a 5 días, a una semana, y es lo que está pasando. Por eso el mensaje es contra Irán. Importante. Esto es lo que puedo decir, estas dos cosas en principio. Sí, importante lo que nos reseña también Mariela, que abren otros escenarios geopolíticos en medio de los intereses que se barajan en esta región de Oriente Medio, el interés real de un Israel, pero aún así se lo ha sentado en ese banquillo de acusados ante el máximo tribunal de La Haya por parte de Sudáfrica. Y esto desmonta también toda esta narrativa mediática que trata de imponer Israel con ese lobby tan grande que además tiene. Quiero agradecer a Maren Motovani y a Mariela Flores por habernos acompañado hoy con sus análisis en El Mapa. Momento de revisar nuestra coordenada.
Hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y también impactan en el mundo. Sebastián Schulz, desde la Argentina, nos va a comentar sobre cómo se han desarrollado las elecciones en Taiwán, qué impacto tienen bajo esa lectura, además de injerencia que mantiene Estados Unidos y que de alguna manera trata de frenar una reunificación inevitable. Ya lo decía el propio presidente de China, Xi Jinping. Veamos. El triunfo del candidato oficialista del Partido Progresista Democrático, William Lai, reafirma de alguna manera la posición de distancia hacia la República Popular China que experimenta el pueblo taiwanés y la prevalecencia en el ámbito político y social del llamado independentismo, es decir, la ruptura de relaciones con la República Popular China frente a la posición más dialoguista expresada por el Kuomintang. El triunfo de William Lai es una buena noticia para los Estados Unidos, ya que un triunfo del Kuomintang hubiese significado un acercamiento o por lo menos una distensión hacia la República Popular. Sin embargo, el Partido Progresista Democrático ha perdido mayoría parlamentaria, eso es un dato sumamente relevante a tener en cuenta, por lo que no tendrá tan fácil el curso de su gobierno y deberá consensuar políticas tanto con el Kuomintang como con el Partido Popular de Taiwán, que han hecho ambos una aceptable elección y han tenido un crecimiento a nivel parlamentario. Los principales desafíos del Partido Progresista Democrático tienen que ver con contener a los escasos países que aún reconocen la soberanía de Taiwán, entre ellos, por ejemplo, Paraguay y Guatemala, sostener un crecimiento económico de la isla mínimamente aceptable en un contexto de grandes turbulencias internacionales, y a su vez disminuir la dependencia económica que tiene Taiwán con la República Popular China. Recordemos que China, la República Popular, es el principal socio comercial de Taiwán, lo que genera una importante dependencia económica, por lo menos en materia comercial, de sus productos. En un contexto internacional caracterizado por una crisis sistémica, por una transición hegemónica y un declive del poderío estadounidense, que ha sido el principal sostén de Taiwán, y a su vez en un aumento de la multipolaridad en el ámbito internacional, es decir, el aumento en las cuotas de poder de los poderes y las potencias emergentes, Taiwán tiene un desafío importante, ya que el sostenimiento de su poder está basado principalmente en el apoyo tanto económico como militar que ha tenido de los Estados Unidos, teniendo en cuenta a su vez que la OTAN ha definido al Asia-Pacífico como la región en donde se dará en los próximos años la disputa por el curso del orden global, y en este marco Taiwán es un posible, base de operaciones, base logística de la OTAN, y es un epicentro, podrá llegar a ser un epicentro de los conflictos geopolíticos futuros. Ahí estaba Sebastián Schulz en nuestra coordenada con temas que impactan en el mundo y que no queríamos dejar por fuera por el impacto geopolítico dentro del mapa. Momento de finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que son los puntos relevantes sobre este tema. Israel mantiene un patrón de conducta genocida. Sudáfrica ha vivido un apartheid y se ve reflejada en el pueblo palestino. El gobierno sionista no pudo refutar la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Y ese lobby sionista está interesado en abrir nuevos conflictos con intereses geopolíticos, no solamente en la región de Oriente Medio, sino en el resto del mundo. A eso se deben las guerras y los conflictos, para seguir haciendo más ricos a los complejos militares en el planeta y apropiarse de los recursos estratégicos de los países que tratan de defender su dignidad y también su soberanía. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.